Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día espectacular. Hoy les traigo una noticia que, créanme, los va a dejar boquiabiertos. Algo que ha estado dando vueltas en el mundillo del entretenimiento y que finalmente hemos podido desentrañar para ustedes. Prepárense porque vamos a hablar de un regalo millonario que ha recibido nada más y nada menos que nuestro querido Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Un regalo de una cuantía que sinceramente cuesta hasta imaginar. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién ha sido el misterioso remitente de semejante fortuna? ¿Qué significa esto para la carrera de Can? ¿Hay alguna historia detrás de este sorprendente obsequio? Quédate conmigo porque vamos a desgranar todos los detalles. Y antes de sumergirnos en este fascinante misterio, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Con un simple clic en ese botón rojo, te unirás a nuestra comunidad y no te perderás ninguna de nuestras exclusivas. Así que, como les decía, la noticia ha explotado como una bomba en las redes sociales y en los medios de comunicación. Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su talento, ha recibido un presente de proporciones épicas. Estamos hablando de algo que, según nuestras fuentes, ronda una cifra astronómica. Y no estoy exagerando. Imaginen un regalo que no solo es lujoso, sino que representa una inversión significativa. Ya se están preguntando qué podría ser, ¿verdad? ¿Un coche deportivo de edición limitada? ¿Una mansión en una isla paradisíaca? Pues bien, la realidad es aún más sorprendente. Hemos estado investigando a fondo, rastreando cada pista, hablando con personas del círculo cercano, y la verdad es que la identidad del remitente es, por ahora, un verdadero enigma. Lo que sí sabemos es que este gesto, más allá del valor material, tiene un significado profundo. Y es que, como bien saben, Can Yaman no es solo un actor talentoso, sino que también es un ícono de la moda, un embajador de marcas importantes y, sobre todo, una persona con una influencia social considerable. Este regalo, sea lo que sea, valida todo esto y mucho más. Vamos a ser un poco más específicos, sin revelar aún el nombre, pero para que se hagan una idea de la magnitud. Se rumorea que este regalo podría estar relacionado con un proyecto futuro de gran envergadura. Algo que podría catapultar a Can Yaman a un nivel aún superior en la industria del entretenimiento a nivel mundial. Y cuando hablamos de millonario, no estamos hablando de unos miles de euros o dólares. Estamos hablando de una cifra que, de ser cierta, dejaría a cualquiera con la boca abierta. Imaginen la posibilidad de que sea una participación en una productora, una inversión en su propia marca personal, o incluso, bueno, dejemos un poco de suspenso, ¿no creen? Las especulaciones, como se podrán imaginar, están a la orden del día. En Internet, los foros y las redes sociales echan humo. Algunos dicen que podría ser un fan acérrimo con una fortuna incalculable, dispuesto a demostrar su admiración de esta manera tan extravagante. Otros apuntan a una marca de lujo que busca asegurar su imagen y promoción a través de Can. E incluso hay quienes sugieren que podría ser un gesto de agradecimiento de algún productor o directivo importante en la industria, quizás por un trabajo excepcional o por un acuerdo comercial muy exitoso. Pero la verdad es que la incógnita sigue ahí. Y es precisamente esa intriga lo que hace este tema tan apasionante. ¿Por qué, piensen en ello, tipo de regalo puede ser tan valioso que se califique como millonario? No es algo que se reciba todos los días, ¿verdad? Es un evento excepcional que sin duda marca un hito en la carrera de cualquier persona, y más aún de alguien con la proyección internacional de Can Yaman. Ahora hablemos un poco sobre el contexto. Can Yaman ha tenido una trayectoria meteórica. Desde sus inicios en Turquía, su fama ha cruzado fronteras, y sus novelas han sido exportadas a muchísimos países, convirtiéndose en un verdadero fenómeno. Luego dio el salto a Italia, donde ha participado en producciones de gran éxito y ha cautivado al público con su personalidad arrolladora. Además de su faceta actoral, ha incursionado en el mundo de la moda, colaborando con importantes diseñadores y casas de moda, y su imagen es sinónimo de elegancia y estilo. Por otro lado, no podemos obviar su gran labor humanitaria. Can Yaman ha demostrado ser una persona con un gran corazón, participando activamente en campañas benéficas y mostrando su apoyo a diversas causas sociales. Esto sin duda le ha ganado el respeto y la admiración de muchísimas personas, no solo por su talento sino por su calidad humana. Entonces,
¿Quién podría querer hacerle un regalo de tal magnitud? Podríamos pensar en alguien que busca una asociación a largo plazo, alguien que ve en Can Yaman un futuro prometedor y está dispuesto a invertir en él. Tal vez un empresario visionario que ha identificado en el actor un potencial ilimitado y quiere asegurarse su colaboración en proyectos venideros. O quizás, y esto es pura especulación, podría ser una especie de recompensa por algún logro que aún no se ha hecho público. Algo que ha cerrado un trato que vale millones, y este regalo es una forma de cerrar ese acuerdo de manera espectacular. Lo que sí está claro es que este regalo valida su estatus de superestrella global. No es algo que se le da a cualquiera. Es una muestra de reconocimiento, de poder y, por qué no decirlo, de una gran admiración. Y lo más interesante es cómo esto podría impactar su carrera. Un regalo de esta magnitud probablemente viene acompañado de un compromiso o de una oportunidad. Imaginemos que este regalo es, por ejemplo, la financiación de su propia productora de cine, o la participación como inversor principal en una película que él mismo produzca y protagonice. Las posibilidades son infinitas y todas ellas suenan increíblemente emocionantes. Hemos estado recopilando pistas de fuentes variadas, y hay un hilo conductor que parece repetirse en las diferentes filtraciones. Si bien no podemos confirmarlo al 100% todavía, hay indicios fuertes que apuntan hacia un sector muy concreto de la industria. Y este sector precisamente está muy ligado a las grandes inversiones y a la proyección internacional. Pensemos en la posibilidad de que sea un club deportivo de élite. Can Yaman ha demostrado ser un gran aficionado al deporte y, de hecho, ha participado en algunas actividades relacionadas. Podría ser que algún equipo de fútbol de renombre internacional, sabiendo de su tirón mediático y su poder de convocatoria, le haya hecho una oferta millonaria para ser imagen del club, o incluso copropietario de alguna faceta del mismo. No es descabellado, dada la cantidad de estrellas del cine y la televisión que se asocian con equipos deportivos hoy en día. Otra opción que se baraja es la industria de la joyería, o la moda de alta gama. Can Yaman es conocido por su estilo impecable y su gusto exquisito. Quizás alguna casa de joyería histórica, o una marca de moda de lujo, ha decidido hacerle un regalo extraordinario para asegurar su imagen como embajador oficial y, de paso, atraer a un público más joven y global. Y cuando decimos regalo, nos referimos a piezas únicas diseñadas exclusivamente para él, con un valor incalculable. Lo que sí debemos tener en cuenta es que Can Yaman es un profesional muy selectivo. No acepta cualquier propuesta. Cada paso que da en su carrera está cuidadosamente medido. Por lo tanto, un regalo de esta envergadura seguramente no es un simple gesto de cortesía. Debe haber algo más detrás, algo que lo motive a aceptar, o al menos, a considerar seriamente lo que este regalo representa. Y aquí viene la parte más intrigante, la que nos tiene a todos con la respiración contenida. Si bien no podemos revelar el nombre exacto del remitente todavía, porque estamos esperando confirmación oficial de algunas fuentes muy confiables, podemos darles una pista importante. El remitente es una entidad que tiene un alcance verdaderamente global, y su influencia se extiende por múltiples continentes. No es una persona individual, sino una organización, y una de las más importantes en su sector. Piensen en las marcas que tienen el poder de mover estas cifras, las empresas que invierten miles de millones en publicidad y patrocinios. Estamos hablando de un nivel de élite, de un selecto grupo de compañías que dictan tendencias y marcan el rumbo de la economía mundial. Y por lo que hemos podido averiguar, el sector al que pertenece este misterioso remitente tiene una conexión muy fuerte con el mundo del entretenimiento y el lifestyle. Esto nos lleva a pensar en posibles escenarios. Podría tratarse de una gran corporación del sector tecnológico, que busca asociar su imagen a una figura carismática y de gran alcance como Can Yaman para promocionar sus nuevos productos o servicios. O quizás una empresa del sector automotriz de lujo, que ve en Can el perfecto embajador para sus vehículos de alta gama. Las posibilidades son vertiginosas, ¿verdad? Lo que sí es seguro es que este regalo no es algo que venga de la nada. Debe haber habido un diálogo previo, un entendimiento, un proyecto que se está gestando. Y este obsequio millonario sería la chispa inicial, el gesto que pone la primera piedra de una colaboración que promete ser histórica. La expectativa en torno a esta noticia es máxima. Los fans de Can Yaman están ansiosos por saber más, por descubrir quién ha tenido la generosidad y la visión de hacerle un regalo tan espectacular. Y nosotros, como su canal de confianza, estamos comprometidos a mantenerlos informados de cada novedad.
Mientras esperamos la confirmación oficial, les invito a que compartan en los comentarios sus propias teorías. ¿Quién creen ustedes que ha enviado este regalo millonario a Can Yaman? ¿Qué tipo de regalo podría ser? Me encantaría leer sus ideas. En resumen, hemos hablado de un regalo millonario que ha recibido nuestro queridísimo Can Yaman. Un presente que sin duda marca un antes y un después. Hemos especulado sobre su posible valor, sobre el tipo de objeto o inversión que podría ser, y hemos lanzado algunas pistas sobre la identidad del misterioso remitente, una entidad global con gran influencia en el mundo del entretenimiento y el lifestyle. La intriga sigue ahí, pero lo que es innegable es el enorme impacto que esto tendrá en la carrera de Can Yaman. Y así, mis amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Ha sido un placer desgranar este misterio para ustedes. No olviden dejarme un generoso me gusta si les ha gustado el vídeo, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Dando clic en ese botón rojo se unirán a nuestra increíble comunidad y nos ayudarán a seguir trayéndoles contenidos de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más sorpresas. Un abrazo enorme.